de encuestas públicas, o sea, de estudio público sobre las elecciones primarias y tenían la duda, después, eso, ¿cómo uno sabe cuál es el resultado? O sea, ¿dónde uno puede ver? Bueno, eso es deuda pendiente en el caso chileno. Nosotros no tenemos, ¿cómo se llama esto? No tenemos regulaciones para las encuestas. La única regulación de las encuestas en Chile es que no se pueden publicar 10 días antes de la elección. La única regulación. No hay regulación de transparencia de dónde quedan, cómo se pueden visitar, etcétera. Yo ahí lo que te sugiero es ver la encuestadora, a ver si es que ellos la hacen pública, pero la mayoría de esos datos generalmente son datos privados, son datos que utilizan para los mismos candidatos. Así que los resultados no los vas a conocer. A menos que que efectivamente sea una encuestadora pública. Las encuestas públicas que se utilizan son la encuesta de Plaza Pública, Cadem, la encuesta que esa sale toda la semana, la encuesta de Tú Decide, que es una encuesta que hace el mostrador, y la encuesta de Activa Research, que también trabaja con el mostrador. Esas son como las tres grandes que publican sus datos. Pero efectivamente sobre eso en Chile no existe transparencia. No existe transparencia de los datos, de dónde vienen. eh, y en el mundo político, entre comillas, circulan una cantidad de encuestadoras importantes que a veces tienen dudosa procedencia y dudoso rigor metodológico también. Pero en Chile eso no está regulado en absoluto. La única regulación es la que te dije, que no se puede, es una regulación por publicación de encuestas. Eso, entonces vamos al tema de la desafección. Desafección separada de desarraigo, y una de las razones por las que yo les puse los textos que les seleccioné es porque son textos que resumen gran parte de la tradición bibliográfica sobre la confianza en las instituciones y sobre la desafección política. Así como se tiende a usar la palabra desafección en sintonía con la palabra desarraigo, a pesar de que son cosas distintas, eso mismo también pasa con la confianza en las instituciones. En algunos casos la confianza en las instituciones se transforma en un indicador o una dimensión de la desafección política, en circunstancias de que son dos cosas distintas. De hecho, el mismo Barkstedt en su texto va a decir que la confianza en las instituciones es un indicador de desafección política. Más adelante en la carrera ustedes van a tener métodos quali, y yo les voy a hacer ese curso, y en métodos quali vamos a ver esto, vamos a ver cómo se construyen precisamente los conceptos, las estructuras conceptuales que existen, y vamos a hacer una crítica precisamente a este tipo de conceptos que son los que tienen estiramiento conceptual, que a veces un concepto es una dimensión de otro concepto, en circunstancias de que no necesariamente están así. Desafección y confianza pueden estar midiendo cosas que son distintas. Yo puedo confiar en alguien, pero puedo ser apático hacia esa persona. Yo puedo confiar en que el profesor va a hacer bien su clase, confío en la clase del profesor, pero estoy desafecto del profesor, no tengo una cercanía con él, soy apático hacia él. Entonces, en realidad pareciera ser como que son dos cosas distintas. Bueno, Barkstedt lo utiliza dentro de su medición de desafección como uno de los indicadores, pero lo utiliza igual. Pero eso no es algo tampoco común. A veces se analiza solamente la confianza en las instituciones como un concepto independiente y la desafección política como otro concepto distinto. De hecho, hay un libro que, si yo les pudiera poner más literatura en inglés, se los pondría, pero no puedo, que es un texto sobre del malestar de la democracia, que se los comenté la semana pasada, la clase pasada, que es un texto de Alfredo Yunat con Claudio Fuentes, y ellos lo que dicen es que el malestar surge de la desconfianza, desafección y desinterés. Bueno, para algunos textos, como el que sobre el que se basa esta clase, desconfianza va a ser un indicador de desafección. Para otros textos, en cambio, la desafección, la desconfianza y el desinterés funcionan como tres indicadores independientes de otro concepto más grande, que es el malestar con la democracia. Y eso es algo que en la literatura de ciencia política tiende a pasar bastante. A veces se utilizan dimensiones o indicadores para conceptos que en realidad no se corresponden tanto con el concepto en sí mismo. ¿Cuál es la tesis central acá? Que en la medida en que van aumentando las demandas de la ciudadanía, va disminuyendo la oferta de políticas públicas, lo que va a terminar pasando es que aumenta la desafección, aumenta la distancia que existe entre la ciudadanía y la élite. Y que esto, y eso es otra de las novedades de Barkstedt,
no solamente lo piensa como la confianza en la institución en sí misma, sino que también como el descontento que tiene la gente con el desempeño de esas instituciones. Yo puedo estar a favor de que en Chile existan carabineros, pero puedo estar en contra de cómo se desempeña carabineros, que son dos cosas distintas. En el mundo en general de las encuestas y en el mundo de la opinión pública, la medición muchas veces tiene impacto sobre los resultados. Distinto si yo le pregunto a una persona si usted confía en Carabineros, así yo le pregunto si usted cree que Carabineros desempeña bien su función. A lo mejor la gente confía, pero la gente eh, no está de acuerdo con la forma en la que Carabineros desempeña su función. La confianza, como vamos a ver más adelante, está más asociada con otros valores como la transparencia, mientras que el desempeño con una cuestión de eficacia y eficiencia. A pesar de que, por supuesto, todas estas variables, tanto el desempeño como la confianza, la transparencia y la eficiencia, son variables que están, por supuesto, interrelacionadas entre sí. Esto pasa también, por ejemplo, cuando, y eso uno lo ve mucho en medios de comunicación, cuando de repente hablan de candidatos como los ponen como ganadores y lo hacen en función de una pregunta como ¿a quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente? Bueno, la pregunta de quién le gustaría que fuera el próximo presidente no es una buena pregunta predictiva de los resultados electorales. ¿Por qué? Porque a mí me puede gustar una persona, yo puedo tener cierta afinidad con alguien, pero yo no voy a ir a votar por él. A lo mejor, si se acuerdan de las escuelas de votación, yo privilegio como votante no la persona que sea más cercana a mí, no la persona que me guste más, sino que la persona que tenga, que yo crea que lo vaya a hacer mejor. Si yo soy un votante Rochester, yo me voy a fijar en eso, en el desempeño posible futuro que tenga ese candidato versus el desempeño pasado que tuvo ese candidato u otra coalición, y en función de eso puedo premiar o castigar. Por tanto, en realidad eh, depende cómo uno mida los resultados a los que llega. Y en el caso se los pongo con un ejemplo quizás un poco burdo, pero si ustedes se van de vacaciones 2 semanas y tienen que dejarle la llave de la casa a alguien, ¿a quién se la dejan? ¿Se la dejan a su vecino que está al frente, que les va a cuidar la casa, que se las va a mirar, que va a estar ahí? ¿O se las van a dejar a su mejor amigo que vive a 3 horas de su casa? Se la dejan al vecino al frente, lógicamente. Entonces, afinidad no necesariamente implica intención de voto, acá lo mismo. Confianza en las instituciones no necesariamente implica mejor desempeño de las instituciones. Puedo yo no confiar en una institución, pero pensar que esa institución se va a desempeñar bien o se va a desempeñar mal. ¿Qué es lo que le agrega y cuál es la segunda novedad? Si habíamos dicho que la primera novedad de Bartstedt era que incorporaba distintas dimensiones y distintos indicadores de la desafección política, la segunda novedad que tiene es que incorpora a este argumento el tema de las redes políticas. Y eso está muy asociado con, bueno, él es sociólogo de profesión, profesor de la Escuela de Sociología de la Católica, por lo tanto tiene esa formación detrás, tiene una formación de sociología pensando en redes políticas, redes sociales, etc. Por lo tanto, incorpora ese argumento dentro de esto. Y lo que dice en el fondo es que depende con el tipo de personas con las que tú te juntes y el tamaño que tenga esa red, cuán politizada o despolitizada va a estar esa red. Si, por ejemplo, yo me junto con muchas personas que están despolitizadas, voy a tener mayor desafección. Si yo me junto, en cambio, con personas que están politizadas, voy a tener menores niveles de desafección. Yo creo que, en términos simples, estas son cosas que ustedes ven en su día a día. ¿Nunca se han fijado que es como que decir que alguien es político es como decirle un insulto? Que decir que alguien es muy ideológico es como un insulto, como si fuese algo malo tener una ideología. Una ideología, uno la puede entender en su forma más simple como una forma como una forma de ver el mundo, como una forma de tomar decisiones, de pensar en un proyecto país programático hacia el futuro. Eso no necesariamente es algo malo, ¿no es cierto? Lo mismo con ser político. En el Chile pre-73 ser político no necesariamente era algo malo. Ser político implicaba, los partidos políticos eran los que estructuraban la solución de los problemas de la gente. Entonces, en la medida en que esos partidos eran capaces de solucionar los problemas de la gente tenía mayor identificación por esos partidos y por ende menores niveles de desafección. La desafección, y también se los voy a mostrar más adelante con algunos datos pre-73, es un fenómeno relativamente reciente en Chile. Entonces, si yo estoy en entornos como esos, donde la palabra político es malo, donde la palabra ideología es malo, y raya en lo que sería un insulto, en esos casos voy a tender a ser más desafecto, porque estoy en un entorno
que propicia ese tipo de cuestiones. Si se fijan, y estamos enlazando como el cierre del curso con el inicio del curso, eso también es muy parecido con lo que habíamos visto en qué escuela de votación. ¿Con qué escuela de votación asociarían eso? Del comportamiento en función de las personas con las que me junto. Michigan. Exacto, sí. Ese es un argumento muy Michigan. De hecho, cuando lean el texto de Carolina Segovia, piensen en que están leyendo Michigan. ella, ella estudió en la Universidad de Michigan, estudió su doctorado allá. Entonces, piensen que están leyendo en alguien que está hablando sobre la socialización del voto. Eso como consejo. Ya, y esta es la parte probablemente, o sea, hay dos cosas que son las más interesantes del texto. Una es esto de acá, la relación con las redes políticas, que es un argumento bastante innovador. Y lo segundo es esto de acá, esta diferenciación entre lo que vamos a entender por el desapego y lo que vamos a entender por la desafección. El desapego lo va a medir entre estas cuatro dimensiones. El interés por la política, la clásica pregunta de la encuesta, ¿cuán interesado usted está en la política? Si es que se discute de política con amigos y familia. Tercero, la frecuencia con la que busca noticias políticas. Una persona que tiene desapego va a revisar el diario o va a ver la televisión y cuando estén dando la parte política va a cambiar de canal. De hecho, si ustedes se fijan, ahora no tanto, después del estallido social como que eso tomó fuerza de nuevo. Pero hasta el estallido social, cada vez los espacios políticos dentro de los noticieros eran más breves. Y jamás, nunca, salvo que fuese una cuestión presidencial o algo importante, lo daban al principio. Siempre lo daban como hacia el mitad, tres cuartos, que es cuando ponen como las noticias que son más de relleno. Entonces, sí, ¿y eso por qué pasa? En definitiva, no porque los canales tengan un plan malvado de encubrir noticias políticas, sino que porque los canales se miden en función del rating. Y si es que la gente cambia de canal cuando hay noticias políticas, lo que van a hacer los canales es reducir esos espacios, por supuesto. Entonces, eso es un indicador de desapego. Eso es un indicador de que no te interesa la política, de que estás desapegado de esa política. Y el último es la influencia del voto en las elecciones. Y ese indicador también se utiliza para medir, por ejemplo, la probabilidad de voto de una persona. Lo que dice la teoría ahí, y eso sí que nos vamos a detener más la próxima clase, es que cuando la gente percibe que su voto es decisivo, tiene más chances de ir a votar. Las elecciones en Chile con mayores tasas de participación electoral han sido precisamente las elecciones que, uno, fueron más competitivas, Lagos Lavín, año 99, o las elecciones donde se trata de un acontecimiento histórico, el plebiscito del 88, plebiscito del 2020. Plebiscito del 2020, por supuesto, en términos de entenderlo desde el voto voluntario. No tiene punto de comparación en términos porcentuales con la participación que hubo en el plebiscito. Pero esos son ¿qué tan importante es el voto? Si para la persona es importante el voto, entonces no va a tener tanto desapego como si lo considera algo no importante. Y por otro lado, la desafección, que la desafección es más un síntoma relacionado con el malestar, más que el desapego. El desapego es algo que está relacionado simplemente con la falta de interés sobre un tema. A mí puede ser que no me interese, o puede ser que, además de que no me interese, yo tenga cierta aversión hacia el tema, tenga cierto rechazo hacia el tema. Si yo tengo cierto rechazo hacia el tema, eso sería desafección. Si yo tengo falta de interés, eso sería desapego. Y sobre la desafección, vamos a ver que esta tiene 4 dimensiones. La confianza en las instituciones, por eso les decía que este punto de la confianza en las instituciones a través de la desafección es probablemente uno de los que uno podría llegar a criticar de este texto. Porque más que una dimensión de la desafección, la confianza en las instituciones puede ser una explicación de la desafección. Cuando la gente confía menos, se vuelve más desafecta. Entonces, no sabemos hasta dónde está el límite entre que esto forma parte de la definición de desafección o si realmente es un indicador o una variable aparte o un indicador de otra cosa distinta. Lo segundo, la valoración hacia las instituciones y los actores, cuán importantes son para el desarrollo de la democracia y del país. Son como las preguntas clásicas en los cuestionarios. Tercero, la identificación con los partidos políticos. Ahí no va a ser novedad para ustedes que en Chile
La identificación con los partidos políticos va en franco descenso desde el año 90 en adelante. Y cuarto, y bueno, los resultados de la última elección de convencionales prueba de ello. Cuarto, y este es un punto que agrega, que es de invención propia de Baxter, muy relacionado también con su formación como sociólogo, el tema de la valoración sobre los movimientos sociales, si es que la gente valora o no valora los movimientos sociales. Yo ahí sí que les doy la palabra a ustedes. ¿Ustedes creen que una persona que valora los movimientos sociales es menos desafecta o es más desafecta? Yo creo, profe, que depende del tipo de valoración, si es positiva o negativa. Va a depender la desafección o no. O sea, en mi punto de vista. Uh-huh. Ya, pero supón que una persona tiene una valoración positiva sobre los movimientos sociales. ¿Sería más desafecta o sería más afecta? Afecta, yo creo. ¿Ya? Porque al final los movimientos sociales igual es una forma de participación política, ¿no es cierto? Claro. Pero tú lo podrías pensar también desde el otro lado. Podrías pensar que una persona que, participa en movimientos sociales es una persona que tiene un rechazo hacia la política, que ve que la política no canaliza sus demandas, entonces tiene que salir a la calle a presentarla. Claro, también. ¿Sí o no? Entonces uno lo podría tomar como un indicador de las dos cosas, de más alta desafección o de más baja desafección. No sé si alguien piensa algo distinto. Profe, pero aquí sería como que las dos visiones están correctas o una es más correcta que la otra. Que por eso, esa es como una de las cosas que el texto no precisa. Habla de las valoraciones de los movimientos sociales y su influencia sobre la desafección y la relación que tiene con el tamaño de las redes. Pero uno lo podría pensar desde los dos puntos de vista, que la valoración por los movimientos sociales puede ser positivo para la desafección o puede ser negativo para la desafección. Ok, profe. Profe, igual a mí me llamó la atención en ese texto que habla de, más que de personas despolitizadas, habla de independientes. Eso igual puede tener dos interpretaciones, pues una persona puede ser independiente, pero igual tener una posición política clara, como se vio en el tema constituyente, por ejemplo, ahora, ¿o no? Sí, una persona independiente significa que no milita en un partido político, esa es la definición más simple. Pero una persona independiente no necesariamente implica que sea desafecta o que tenga o desapegada de la política. De hecho, todo lo contrario, simplemente es independiente. No milita, esa es la razón por la que es independiente. De hecho, uno podría pensar que un independiente en algunos casos puede ser incluso más politizado que un político, porque tiene un programa, porque tiene propuestas, porque tiene todo lo demás. Así que sí, muy buen punto. También en el caso de los independientes, como que queda un poco ahí la duda de si a ver, yo entiendo cuando la gente, por ejemplo, no se identifica con un partido político. Eh, Eso esconde dos cosas. Esconde la gente que tiene como esta pretensión de ser independiente, eh, pero, denme un segundo, ya ahí pasó. Esconde eso, pero también esconde la gente que es independiente por opción. Ser independiente puede ser una opción política perfectamente, que no necesariamente es reflejo de la desafección o del desapego. Así que sí, muy buena intervención. Eh, Preguntas como la que les acabo de hacer es como el tipo de cosas que yo pienso para el control. No les voy a hacer ejercicios ni ese tipo de cuestiones, sino que ustedes hagan una especie de lectura crítica en función de las cosas eh, que están presentes en el texto. ¿Sí? De hecho, acabo de quemar una pregunta con lo que dije. Pero ese sería como el tipo de pregunta. Si es que la valoración de los movimientos sociales puede ser percibido como algo positivo o como algo negativo, algo que tiene un efecto positivo o un efecto negativo sobre la desafección o no. Y ahí lo que ustedes tendrían que responder es qué es lo que dice Baxter en el texto, y además agregarle, por ejemplo, esta reflexión de que uno lo puede entender desde las dos formas, como una valoración positiva en función de que los partidos políticos no cubren las necesidades de la gente, por lo tanto aumenta la desafección, o uno lo podría pensar como una reducción, porque es un mecanismo de participación política. ¿Sí? Esa sería como la respuesta completa. Eso para que lo vayan pensando. Los controles sí, son mucho más de memoria que las pruebas parciales, por supuesto que sí.
Desgraciadamente no tengo ejemplos de controles porque es la primera vez que doy este curso con controles. Entonces, no tengo un ejemplo para darle, pero ese sería más o menos el tipo de preguntas. Yo sé que existe una alta chance de que ustedes tengan el texto a mano mientras están respondiendo. Por lo tanto, para mí no es suficiente que ustedes traspasen el contenido del texto hacia la prueba, sino que puedan o vayan desarrollando la capacidad de elaborar una reflexión analítica o ese tipo de cuestiones. ¿Ya? Eso se lo doy como un pequeño paréntesis. Ya, la homofilia. Y estas son cosas que el texto no trata en específico, a pesar de que lo trata como por los costados, pero la homofilia es un concepto que es propio de la sociología. Y nosotros lo vamos a ver porque de alguna forma tiene relación con la forma en la que se construyen esas redes y la forma en la que se construyen esas redes de confianza. Entonces, ¿por qué creen ustedes que la gente interactúa? ¿Por qué ustedes hacen amigos? ¿Hacen amigos en función de qué? Si cuando ustedes estuvieron ustedes son de segundo, ¿no es cierto? ¿Ustedes todavía no se conocen en persona? No. ¿No? Ya, pero yo me imagino que ustedes tienen ciertas afinidades unos con otros, se llevarán mejor con algunos compañeros que con otros. ¿En qué se fijan ustedes cuando toman esa decisión de si van a interactuar o no van a interactuar con otra persona? ¿En los intereses comunes? ¿Ya? Entonces, te gustaría con personas que tienen intereses parecidos a los tuyos, ¿no es cierto? Sí, por lo menos yo. ¿En qué otra cosa más? Bueno, lo que nos va a decir acá la literatura, bueno, la literatura de sociología, la pregunta clásica es la interacción social. Esa es la pregunta de madre de la sociología. Así como la pregunta madre de la ciencia política, la pregunta madre de nosotros es sobre el poder. La pregunta de ellos es por qué la gente interactúa entre sí. Y para eso hay muchísimas explicaciones. Explicaciones que van desde las normas sociales, explicaciones que apuntan hacia el estructuralismo, el funcionalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de esas explicaciones es la homofilia. Yo me acuerdo, me vino una profesora del doctorado, la primera clase, lo primero que hizo fue que no hizo el curso de teoría social, lo primero que hizo fue poner esta pregunta: ¿por qué la gente interactúa? Y todo el curso se trató de eso. Entonces, de verdad es una pregunta que en términos de sociología está muy, es como la pregunta ancla de la sociología. Y como les decía, una de las explicaciones es esta, una de las explicaciones es la homofilia. ¿Y cuál es la definición formal de la homofilia? Esta definición así como para anotar en el cuaderno. La definición formal de homofilia es que uno interactúa con personas que son similares a uno en características o en afinidades sobre distintos tópicos o temas. Lo que me respondieron es como la segunda parte, es como la afinidad en torno a temas, pero también en función de afinidades por características propias del individuo. Y acá vamos a tener dos tipos de homofilia: la homofilia de base y la homofilia endogámica. La homofilia de base lo que supone es que uno se junta con personas que son parecidas a uno en términos de características sociodemográficas, por ejemplo. Entonces ahí están los clásicos estudios raciales sobre que, por ejemplo, en Estados Unidos se forman estos barrios de personas que son de color y ellos interactúan entre sí. Están también, como dice ahí, por eso es importante la geografía y el espacio físico, están las preguntas sobre la segregación social, etcétera, que la segregación social hasta qué punto fomenta o no fomenta la interacción entre los individuos. Todo eso es homofilia de base, la homofilia sobre las características sociodemográficas de los individuos. Y la segunda es la endogámica. La endogámica lo que supone es lo que existe desde la base hacia arriba, que allí es donde entran, por ejemplo, las afinidades en torno a temas, en torno a posiciones políticas, en torno a formas de ver el mundo, etc. Esa va a ser la homofilia endogámica. Yo me acuerdo muy bien yo hice clases en otra universidad y es increíble en primer año cuando se empiezan a conocer cómo se van identificando entre ellos. Y se van identificando entre ellos en función de estas dos cosas, en función de una homofilia de base y en función de una homofilia endogámica. Homofilia de base porque
primero, de hecho, pareciera ser que hasta tienen como cierto parecido físico, se van como uniendo entre sí en pequeños grupos, sobre todo cuando son secciones muy grandes. Y endogámica porque después terminan armándose otros grupos en función de los estudiosos con los estudiosos, los que les gusta, no sé, salir con los que les gusta salir, y ese tipo de cuestiones. Se van asociando entre ellos en función de estas dos cosas, de sus características en primer lugar, que es la información que tienen disponible en el momento, y en segundo lugar, en función de sus percepciones. Y eso, créanme que lo vi generación tras generación, tras generación, tras generación. Y al final de la carrera terminan un poco todos mezclados con todos, ¿no? Ya no, esta cuestión no aplica mucho, pero la primera interacción social se tiende a producir bastante por eso, se tiende a producir bastante por características propias de los individuos y además por opiniones, percepciones, intereses, etc. Todo lo que va más allá de la homofilia de base. Y con respecto a la geografía, yo ya les adelanté algo, pero en general existen como dos tensiones ahí. Una de las tensiones es que la segregación social fomenta la homofilia, fomenta que la gente se junte solamente con sus similares, toda vez que cuando están segregados en términos espaciales, están obligados a convivir con personas que son similares a ellos. Y otras personas que dicen que la homofilia no existe cuando hay segregación social, porque lo que se está haciendo es separar una misma población en distintos grupos, en distintos núcleos de espacio físico. Por lo tanto, eso no ocurriría. En el caso, por ejemplo, de Santiago, nosotros acá en Santiago es muy evidente que tenemos barrios de personas con mayores ingresos, barrios de personas con menores ingresos. Pero en otros países eso no es tan así. Uno va pasando por barrios de personas con alto nivel socioeconómico y después vienen barrios de personas con mayores niveles de pobreza. Uno van como una especie de alternándose. Entonces, ahí la disputa es si es que eso influye o no influye en la homofilia. Pero ahí no nos vamos a meter tanto. Lo que me interesa es que tengan claro este concepto, por qué la gente interactúa entre sí, y por qué eso va a ser clave para entender la desafección y para entender la desafección, la confianza y el desarraigo, el desapego, es porque la homofilia lo que nos va a llevar es a tener más grupos de personas, y en la medida en que tengamos más grupos de personas que estén despolitizadas entre sí, la despolitización va a ir creciendo, es como una especie de espiral. A ver, si yo tengo solamente un amigo, y yo y mi amigo estamos despolitizados, y agregamos un tercer amigo a nuestro grupo, despolitizamos ese amigo, agregamos una cuarta persona a nuestro grupo, y la vamos despolitizando. Entre más personas despolitizadas haya, por efecto de cercanía, vamos a ir haciendo este efecto de despolitización. Por eso las redes, y eso es el argumento central de Backstep, son importantes para entender la confianza y la desafección, porque esas redes lo que van a permitir es que las personas se vayan generando estos vínculos, y estos vínculos van a determinar que se vayan despolitizando en el tiempo, a pesar de que sea una persona con niveles de politización un poco más altos. Y veamos un poco esto en función de los datos del texto. Estas son las composiciones de las redes cruzadas por la posición política de las personas. Fíjense en estos datos de acá. Fíjense, bueno, este es un dato general sobre el tamaño de la red. La gente en general tiene redes con más de 5 personas. Esto no tiene mucha relación con la política, pero el B y el C sí. El B, fíjense en las personas que son los independientes o los ninguno, que ahí está muy bien el comentario que hicieron antes. Estamos asumiendo que estos son estamos asumiendo que estos son los desafectos, pero en realidad puede ser que no sea así. Pero fíjense que en general, entre más va aumentando la red, va disminuyendo el porcentaje de personas que se identifican con el ninguno, y va aumentando el porcentaje de personas que se identifican con la izquierda y sobre todo con la derecha. Fíjense en las personas que tienen redes pequeñas. Las personas que tienen redes pequeñas tienden a ser más de izquierda que de derecha, tienden a tener más identificación con la izquierda que con la derecha. Y en la medida que esto se va reduciendo y va aumentando el tamaño de la red, va aumentando la identificación política con la derecha. En el caso del centro, esto es más o menos algo transversal a todos los tamaños de la red. Y en cuanto a la semejanza política, diferencia entre izquierda, centro y derecha, estas son las semejanzas. ¿Cuán parecido usted es a una persona de izquierda? ¿Cuán parecido usted es a una persona de centro?
Entonces, por ejemplo, las personas de izquierda son muy parecidas a las personas de izquierda. Las personas de derecha, que hasta acá no hay ninguna novedad, son muy parecidas a las personas de derecha. Pero la pregunta acá es, ¿a quién se parecen los ningunos? ¿A quién se parecen los desafectos? ¿A quién se parecen las personas que no están afiliadas a un partido, que no tienen afinidades con partidos políticos? Y esas personas se parecen más a las personas de centro. Ellos se asemejan más hacia el centro. Por eso yo les decía que en Chile se produce una paradoja, porque entre más desafección hay, más votantes de centro hay, pero a la vez los partidos políticos de centro tienen menos votación. Es un comportamiento súper paradójico. La gente está desafecta, se posiciona hacia el centro, pero no vota por los partidos de centro. La combinación de la desafección con el aumento del centro político lleva a la disminución de la votación por el centro, que es algo muy paradójico. Y esto en función de los indicadores de desapego, el interés en la política, la importancia de hablar en política, de informarse sobre la política y de la influencia del voto. Hay que tener cuidado acá cuando uno analiza sobre todo estos últimos dos indicadores, y yo creo que ese también es una debilidad del texto de Barkstedt, es el tema de la sobreestimación de estos resultados. Existe en opinión pública algo que se llama el sesgo de deseabilidad social. Hay ciertas cosas que son deseables socialmente, sobre las cuales un individuo no se va a pronunciar en contra. Por lo tanto, esas cosas que son deseables socialmente, la gente siempre las va a responder, como por ejemplo informarse de la política. Toda la gente lee diarios, toda la gente ve noticias políticas, etc. Toda la gente piensa que su voto influye. Y eso, si uno lo contrasta con el dato de la realidad, pasa en distintas dimensiones. Por ejemplo, cuando uno analiza ¿cómo se llama esto? La participación electoral, la gente siempre tiende a sobreestimar su probabilidad de voto. Y esa diferencia en general en las encuestas tiende a ser de 10 puntos porcentuales por sobre lo que efectivamente la gente votó. De hecho, en esta última elección, si uno miraba solamente la pregunta de si va a votar o no va a votar, esa era de 55%. Claro, eso se hacía un arreglo en función de otros indicadores, y habían algunos que decían que la participación iba a ser del 50%. La participación terminó siendo del 43%. Siempre está como 10 puntos porcentuales por debajo de lo que estiman las encuestas. ¿Cuál es la crítica ahí? La crítica fácil es la crítica a la encuesta, que la encuesta está mal hecha, está mal hecha, está mal hecha, que la encuesta... Muchas veces es la gente la que sobreestima el hecho de ir a votar porque cree que la votación es algo que es deseable socialmente. Nadie dice, no, que yo no voy a participar, no. Es deseable, para ese porcentaje de personas, es deseable socialmente participar, pero cuando se enfrentan el día domingo a tener que ir a votar o no ir a votar, no va a votar. Y son personas que incluso les puede interesar la política, etc. Entonces, estos dos indicadores de acá hay que tomarlos con un poco de cuidado porque tienden a ser también de los que se sobreestiman. De hecho, si uno tomara, por ejemplo, el interés en la política, uno diría que en Chile hay un gran desapego, lo mismo con hablar sobre política, y en el caso de la influencia del voto, uno observaría un comportamiento al contrario, pero eso puede ser perfectamente un efecto de sobreestimación de los resultados. Y finalmente la confianza, y con eso terminamos la clase de hoy día. Perdón, de hecho, con eso terminamos la clase de hoy día, pero en la próxima clase lo vamos a ver en mayor detalle. Acá están solamente las confianzas en las instituciones de conflicto. Está solamente la confianza en el gobierno, la confianza en los partidos políticos y la confianza en el Congreso, que es, por supuesto, bastante baja. Pero si uno analiza estos datos en función de la confianza en las instituciones de orden, por ejemplo, los carabineros, las Fuerzas Armadas, las iglesias, que son instituciones donde la gente no espera conflicto, uno observa que en Chile todas las confianzas se derrumban. Se derrumba la confianza en el gobierno, en los partidos políticos, en el Congreso, en las Fuerzas Armadas, en las iglesias, en carabineros, etcétera, en los tribunales de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos dos de acá, la identificación partidaria y la valoración de los movimientos sociales, la gente valora los movimientos sociales y no se identifica con partidos políticos. Cerca de un 60% de la gente no se identifica con ningún partido político. Y eso es algo que, como lo vamos a ver en la próxima clase, también tiene una trayectoria de descenso. Eso es algo que no siempre ha sido así. La confianza en las instituciones de conflicto sí generalmente ha sido baja, pero la identificación partidaria no. Ese fenómeno más bien reciente de los últimos 20 años. Y con eso dejaríamos hasta la clase del día de hoy.
¿Tienen alguna duda o consulta, pregunta? Profe, ¿Sí? ¿puede subir ese archivo? ¿Qué archivo te refieres? ¿Al PPT? Sí. Dame un segundo y lo dejo subido al tiro. Déjame ver cuál sección son ustedes. Ustedes son la de...